Mi propia hija y mi yerno, que vivían sin pagar alquiler, exigieron dinero para un plan fraudulento y luego reclamaron mi casa. Su audacia fue un golpe bajo. A la mañana siguiente, me ofreció café, una ofrenda de paz. Sonreí, tomé un sorbo, fingiendo perdonar. 20 minutos después, la habitación se inclinó, y lo supe. Se habían metido con el hombre equivocado. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Arthur Vance prefería el tranquilo murmullo de su oficina en casa. Era un santuario, impregnado del aroma a papel viejo y la suave luz de su monitor. Esa tarde en particular, estaba absorto en los informes trimestrales de Vance Enterprises, testimonio de décadas de incansable dedicación. Las cifras en la pantalla representaban más que simples ganancias y pérdidas. Eran el fruto de su trabajo, el legado que había construido con esmero. Los únicos sonidos eran el suave clic del ratón y el lejano canto de los pájaros en el exterior, un apacible telón de fondo para su meticuloso trabajo. Esa tranquilidad se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus Miller, su yerno, entró con una sonrisa forzada, seguido de cerca por Eleanor Vance Miller, la hija de Arthur. Su rostro ya reflejaba una mezcla familiar de frustración y derecho. Arthur suspiró, subiéndose las gafas de leer. Esta inoportuna interrupción se había convertido en un tema recurrente en su vida desde que se mudaron hacía 2 años. Marcus, siempre el showman, no perdió el tiempo. Se apoyó en el escritorio de caoba pulida, fingiendo indiferencia. Arthur, tenemos una oportunidad increíble, una oportunidad única en la vida. Comenzó, con la voz impregnada de un entusiasmo artificial del que Arthur había aprendido a desconfiar implícitamente. Es una nueva empresa, una tecnología disruptiva, proyectada para generar una rentabilidad del 30% en 6 meses. Solo necesitamos un poco de capital inicial para arrancar. 45.000 serían suficientes. Arthur miró a Marcus por encima de sus gafas, con una expresión tranquila pero firme. Había visto innumerables oportunidades como esta, la mayoría de Marcus, todas prometiéndoles ganancias espectaculares y solo trayendo problemas financieros aún mayores. Marcus, dijo Arthur con voz serena, ya he oído estas promesas antes. La respuesta es no. La sonrisa se borró del rostro de Marcus, reemplazada por un destello de fastidio. Se irguió, con la mirada endurecida. Arthur, sé razonable. No se trata solo de nosotros. Se trata de asegurar nuestro futuro. Y, francamente, hizo una pausa, recorriendo con la mirada la lujosa oficina. Esta casa ya es nuestra en todo menos en el nombre. Un frío nudo se formó en el estómago de Arthur. Se apartó del escritorio, irguiéndose en toda su altura, que, aunque un poco encorvada por la edad, aún imponente. Esta es mi casa, declaró Arthur, con la voz ahora desprovista de su calma anterior, un temblor de indignación bajo la superficie. Yo la construí, la pagué, ladrillo a ladrillo con mucho esmero. Y ustedes dos, señaló entre Marcus y Eleanor, han vivido aquí sin pagar alquiler durante 2 años, comiendo de mi comida, usando mis recursos, sin aportar ni un solo centavo. Eleanor, que había estado furiosa en el fondo, eligió ese momento para estallar. Golpeó la palma de la mano contra el escritorio. El crujido agudo resonó en la habitación. Ni se te ocurra fingir que nos haces un favor, papá. Cuentas cada centavo. Tienes millones. ¿Y nos envidias una pequeña inversión? ¿Y los 30.000 que me diste el año pasado? ¿Los cuentas también? Los necesitaba. Sus ojos brillaron, pero no explicó cómo el dinero que Arthur le había dado para una nueva idea de negocio, que nunca se materializó, se había esfumado. Marcus, quizá percibiendo el creciente enfado de Arthur, tomó con cuidado a Eleanor del brazo y la guió hacia la puerta. Es inútil, Eleanor, dijo, lo suficientemente alto para que Arthur lo oyera. Mamá siempre decía que te encanta ese negocio más que a nosotros. Siempre lo has hecho. La acusación, disfrazada de su amada difunta esposa, fue un golpe calculado. Arthur sintió una oleada de furia genuina. Tu madre jamás diría eso, y lo sabes, replicó, con la voz tensa por la ira contenida. La puerta se cerró con un clic, dejando a Arthur solo una vez más, pero la paz de su oficina quedó destrozada sin remedio. Esa noche, Arthur no pudo dormir. Caminó por la casa silenciosa, con un peso fantasma en el pecho.
Pasó los dedos por la barandilla pulida de la gran escalera, un proyecto que él mismo había supervisado. Tocó las fotografías enmarcadas de la repisa de la chimenea, el día de su boda, Eleanor de niña, recuerdos que ahora sentía manchados. Esta no era solo una casa, era un monumento viviente a su vida, su amor, sus sacrificios. La idea de perderla, de que fuera suya en todo menos en el nombre, era un trago amargo. Sentía el peso de todo lo que podía perder, no solo económicamente, sino también emocional y espiritualmente. La traición de su propia hija le resultaba un dolor físico. A la mañana siguiente, un suave golpe en la puerta de su estudio interrumpió su ensoñación. Levantó la vista y vio a Eleanor, con los ojos rojos e hinchados, y aún visibles rastros de lágrimas en sus mejillas. Parecía genuinamente angustiada. Un marcado contraste con su actitud vehemente del día anterior. «Papá», empezó con voz baja y temblorosa, «siento mucho lo de ayer. Nos pasamos de la raya. Es solo que Marcus perdió un contrato importante y el estrés ha sido inmenso. Solo estamos intentando encontrar nuestro equilibrio». Arthur estudió su rostro. Un destello de esperanza, aunque tenue, intentaba encenderse en su corazón cansado. Una parte de él ansiaba desesperadamente creerle, pensar que su hija, a pesar de sus defectos, era capaz de sentir verdadero remordimiento. «Te preparé tu café favorito», continuó, acercándole una taza humeante por encima del escritorio, como ofrenda de paz. El rico aroma de su mezcla preferida llenó el aire. Tomó la taza, la cerámica caliente contra sus dedos. Dio un sorbo. El sabor familiar fue un consuelo, incluso mientras una leve voz de sospecha susurraba en el fondo de su mente. Miró a Eleanor, forzando una débil sonrisa. «No hay nada que perdonar», dijo, con la mentira amarga en la lengua. Sabía que no debía confiar del todo, pero estaba cansado, terriblemente cansado de luchar. Tomó otro sorbo, luego otro, fingiendo un aire relajado antes de disculparse y dirigirse a la sala, aparentemente para leer el periódico de la mañana. Con el rabillo del ojo, vio a Eleanor de pie en la puerta, con la mirada fija en el reloj del microondas de la cocina, con una extraña tensión nerviosa en su postura. Se acomodó en su sillón favorito, sintiendo el calor del café impregnarlo. Pasaron 20 minutos, y una repentina y desconcertante ola lo invadió. La habitación se inclinó violentamente, y los elegantes muebles se difuminaron en formas abstractas. Unas náuseas repugnantes le revolvieron el estómago, subiendo rápidamente. Intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron y se desplomó contra el suelo. Su cabeza golpeó la mullida alfombra con un golpe sordo. El pánico se apoderó de él, agudo e inmediato. Sabía, con una certeza aterradora, lo que estaba sucediendo. Lo habían envenenado. Sentía las extremidades pesadas, incómodas, como sumergidas en un lodo espeso. Desesperado, empezó a gatear, arrastrando su cuerpo pesado por el suelo hacia la mesita auxiliar donde estaba su teléfono. Cada centímetro era un esfuerzo agonizante, con la vista nublada. Sus dedos, torpes e inertes, manipularon torpemente el dispositivo. De alguna manera logró marcar el número de emergencia, acercándose el teléfono a la oreja. «Ayuda», balbuceó con dificultad, con la lengua espesa y reticente. «Me han envenenado. Necesito ayuda». Apenas pudo pronunciar las palabras cuando una profunda oscuridad se apoderó de él, envolviendo sus sentidos y hundiéndolo en un abismo de inconsciencia. Un techo blanco y estéril se materializó lentamente sobre Arthur. El aire olía a antiséptico y un pitido bajo y persistente le llenaba los oídos. Parpadeó, intentando despejar la mente. Tenía la boca seca y con sabor a metal. Un tubo de plástico, sorprendentemente blando, le incomodaba en la fosa nasal, pegado a la mejilla. Un pinchazo en el brazo le hizo fijar la mirada en un suero intravenoso que le administraba líquidos claros. Estaba en un hospital. Centro Médico Saint David, proclamaba el nombre en el calendario de pared frente a su cama. Una mano suave le tocó el brazo, y una enfermera, con rostro amable pero cansado, se inclinó sobre él. «Señor Vance, está despierto». Nos dio un buen susto. Su voz era suave, pero la cabeza le palpitaba en señal de protesta, con un dolor sordo tras los ojos. «Lo trajeron en ambulancia esta mañana. ¿Recuerda lo que pasó?».
La pregunta actuó como detonante, provocando una cascada de recuerdos fragmentados que irrumpieron en su mente aún confusa, el aroma intenso y familiar de su café favorito, el rostro de Eleanor, tenso con una sonrisa forzada, sin mirarlo a los ojos, la repentina y violenta inclinación de la habitación, el suelo precipitándose a su encuentro, el gateo desesperado, los dedos torpes en su teléfono, sus palabras arrastradas al auricular. «Me han envenenado». La frase resonó en su cráneo, fría y cruda. En ese momento, el doctor Mitchell entró en la habitación, un hombre alto y serio, con la mirada cansada y una bata blanca impecable. Llevaba un portapapeles y su expresión era seria. «Señor Vance, me alegra ver que está consciente», dijo, acercando un taburete junto a la cama. Su enfermera me informó que estaba despertando. Le hicimos algunas pruebas. Sus análisis de sangre arrojaron resultados bastante preocupantes. Hizo una pausa, hojeando los papeles en su portapapeles, y luego le mostró a Arthur una tabla llena de números. «Encontramos concentraciones inusualmente altas de dos sustancias en su organismo», continuó el doctor Mitchell, con voz tranquila pero firme. «Benzodiazepinas, un potente sedante, y difenhidramina, un antihistamínico que también puede causar somnolencia y desorientación en dosis altas. Los niveles que detectamos fueron al menos 3 veces superiores a la dosis terapéutica, señor Vance, suficiente para incapacitar a alguien rápidamente, y a su edad y con su historial médico, podría haber sido mucho más grave». Arthur miró fijamente la historia clínica. Los números se desdibujaban, pero las palabras se asimilaron con una claridad escalofriante. No tomaba ningún medicamento de ese tipo. El doctor Mitchell bajó un poco la voz. «Señor Vance, alguien puso estas sustancias en algo que usted consumió. Dada la aparición inmediata de los síntomas y la dosis, no fue un accidente. Fue deliberado. Francamente», concluyó con la mirada fija, «fue un intento de envenenamiento». Un nudo frío y pesado se formó en el pecho de Arthur, apretándose con cada latido. Sus manos, apoyadas en la sábana del hospital, se apretaron involuntariamente. La imagen de Eleanor, ofreciéndole el café con esa sonrisa forzada y poco convincente, cruzó vívidamente su mente. Sus ojos, recordaba ahora, habían sido vigilantes, no amables. Lo vio todo, las piezas del rompecabezas encajando con una precisión aterradora. Lo sabía. Sabía quién lo había hecho. Su propia hija. El doctor Mitchell, percibiendo la agitación interna de Arthur, le puso una mano delicada en el antebrazo. «Señor Vance, ¿tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño?» Hizo una pausa y luego preguntó, casi vacilante. «¿Familia?» Arthur simplemente asintió, incapaz de hablar, con la palabra atorada en la garganta. La traición era una herida fresca, abierta y dolorosa. «Por supuesto, tendremos que informar de esto a las autoridades», afirmó el doctor Mitchell, con voz profesional una vez más. «No, todavía no», logró decir Arthur con voz ronca. «Por favor, doctor, necesito un poco de tiempo. Solo 24 horas. Necesito estar completamente seguro antes de hacer acusaciones de esta magnitud». Las palabras le resultaron pesadas, incluso a él, pero una nueva determinación ya se estaba consolidando en su interior. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. El doctor Mitchell lo miró con profunda preocupación en el rostro. «Señor Vance, necesito hacerle comprender la gravedad de lo sucedido. Si hubiera esperado 15 minutos más a su edad, con la presión arterial, antes de que llegara la ayuda, ¿entiende lo que digo?». Las palabras del médico impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. No solo se suponía que estaba incapacitado, se suponía que estaba muerto. Comprenderlo extinguió las últimas brasas de angustia, reemplazándolas con una ira fría y calculadora. Una determinación, más firme y aguda que cualquier otra que hubiera conocido, se arraigó en su alma. Habían intentado matarlo, su propia hija y su yerno. Ya no se trataba de dinero ni de una simple disputa familiar. Se trataba de supervivencia. Se trataba de justicia. Esa misma tarde, un frenesí de actividad anunció la llegada de Eleanor. Irrumpió en su habitación del hospital, un torbellino de lágrimas forzadas y un alivio exagerado. «Papá, ay, papá. Vine en cuanto me enteré. ¿Estás bien? Dijeron que te desmayaste. Estaba tan preocupada». Corrió a su lado,
envolviéndolo en un abrazo excesivamente entusiasta que parecía más una actuación que un afecto genuino. Sus ojos aún estaban rojos, pero parecían secos, y Arthur notó su rápida mirada hacia los diversos equipos de monitoreo junto a su cama. Marcus la siguió, recorriendo la habitación con la mirada, evaluando. Se acercó con las manos metidas en los bolsillos. ¿Los médicos descubrieron la causa, Arthur? ¿Fue tu medicación? ¿Te estás excediendo otra vez? Sus preguntas eran casuales, casi demasiado casuales, pero Arthur detectó una mirada penetrante bajo la apariencia de preocupación. Arthur fingió una tos débil, con la voz un poco ronca, mientras interpretaba el papel del anciano confundido y en recuperación. No, nada concreto, murmuró, cerrando los ojos brevemente, como si le incomodara. Dijeron que solo necesito descansar. Algo que comí, quizá, o una mala reacción a... Bueno, no sé. Todavía me siento un poco mal. Abrió los ojos lo justo para observar sus reacciones. Eleanor apretó su brazo con más fuerza involuntariamente cuando mencionó algo que comí, o una reacción adversa, con un temblor leve, casi imperceptible, en su mano. Marcus, mientras tanto, dirigió una mirada breve, casi imperceptible, a Eleanor, una comunicación silenciosa que lo decía todo. Entonces, mientras Arthur seguía fingiendo confusión, una visible oleada de alivio pareció invadirlos a ambos, y sus hombros se relajaron sutilmente. Se quedaron otros 10 tensos minutos, intercambiando más clichés y superficiales buenos deseos, antes de finalmente disculparse e irse. En cuanto la puerta se cerró, Arthur cogió su teléfono de la mesita de noche. Sus dedos, ahora firmes, abrieron una nueva nota. Empezó a escribir, la pantalla brillando en la tenue luz de la habitación, transformándose en un libro de traición. Eleanor. Temblor en las manos al mencionar comida, palmas sudorosas. Marcus. Preguntas inquisitivas sobre la causa, en concreto sobre la medicación. Ambos se relajaron visiblemente cuando dije que estaba confundido y que no tenía un diagnóstico definitivo. Hizo una pausa y luego escribió una frase contundente. El juego ha cambiado. Me toca a mí. La enfermera que le dio el alta, una mujer de sonrisa amable y comportamiento eficiente, condujo a Arthur Vance en su silla de ruedas hacia la entrada principal del centro médico St. David. Eleanor rondaba ansiosa junto a ellos, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien, papá?, preguntó con inquietud, con un temblor nervioso que Arthur detectó fácilmente. ¿Tienes todos tus medicamentos? ¿Te explicó la enfermera la dosis? Sus preguntas eran un torpe intento de mostrar preocupación, pero Arthur notó la urgencia subyacente, el temblor casi imperceptible en sus manos. Arthur, todavía interpretando el papel del paciente frágil en recuperación, se movía lentamente, con pasos deliberadamente vacilantes al acercarse al coche. Dejó que una ligera confusión le nublara la mirada, tocándose la sien de vez en cuando, como si indicara una neblina persistente. Sí, todo bien, Eleanor, murmuró con la voz un poco débil. Solo un poco cansado, nada más. Me alegro de irme a casa. Marcus esperaba junto al coche, con la postura rígida. Esbozó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos, y su mano, mientras agarraba el volante camino a casa, temblaba levemente. Miraba constantemente por el retrovisor, observando a Arthur. Una energía nerviosa irradiaba de él que contradecía su fachada de calma. De vuelta en los confines familiares de su gran casa, Eleanor cuidó a Arthur, ayudándolo a llegar a su dormitorio recién preparado, un espacio que se había esforzado por ordenar. Le llevó un almuerzo ligero, un tazón de sopa insípida y galletas, y Marcus se acercaba periódicamente, ofreciéndole superficiales palabras amables, sin dejar de escrutar el rostro de Arthur en busca de cualquier señal de sospecha. Arthur los observaba a ambos, su mente trabajando con una precisión que desmentía su fingida debilidad. A medida que avanzaba la tarde, Arthur yacía en su cama, supuestamente descansando, pero sus oídos estaban atentos a los sonidos del piso de abajo. Oía la cadencia apagada y urgente de las voces de Eleanor y Marcus, susurrantes e intensas. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono transmitía una potente mezcla de miedo y cálculo. Hablaban de él, de lo sucedido, de su próximo paso. La escalofriante comprensión reforzó su determinación. A la mañana siguiente,
Después de que Eleanor y Marcus se fueran a sus respectivos trabajos, Arthur sintió una oleada de renovadas fuerzas. Las drogas habían desaparecido casi por completo de su organismo, dejándolo con una lucidez aguda y una profunda sensación de propósito. Caminó hasta su garaje, se subió al coche y condujo con renovada determinación hacia el centro de Austin. Su primera parada fue la oficina de Eleanor Thorne, una abogada formidable conocida por su agudo intelecto y su enfoque sensato. Era una mujer de unos 50 y tantos, con inteligentes y penetrantes ojos grises y el cabello recogido en un moño severo pero elegante. Mientras Arthur le contaba toda la historia, la propuesta, el enfrentamiento, el café envenenado, la revelación del hospital y su creciente certeza sobre su hija y su yerno, Eleanor Thorne escuchaba con una intensidad inquebrantable. Cuando Arthur terminó, la sala quedó en silencio por un momento. Eleanor Thorne juntó los dedos, con la mirada fija en él. «Señor Vance», comenzó con voz nítida y clara, «lo que describe no es una simple disputa familiar. Es un intento de asesinato. Para investigar esto, necesitaríamos documentación irrefutable, pruebas concretas que contradigan sus sospechas, por muy sólidas que sean». Luego le recomendó a David Cross, un investigador privado de rostro curtido y mirada cínica, cuya reputación por descubrir las verdades más oscuras era legendaria en Austin. «Es el mejor en este tipo de trabajo», le aseguró a Arthur. «Discreto, minucioso y absolutamente implacable». Arthur fue directamente a la modesta oficina de David Cross. Cross, un hombre que parecía haber visto demasiado del lado oscuro del mundo, escuchó sin interrupción mientras Arthur repetía su desgarrador relato. Cuando Arthur terminó, Cross se recostó en su silla, con el ceño pensativo. «Entonces, señor Vance», dijo con voz grave, «¿cree que su propia hija, de su misma sangre, intentó matarlo por una herencia?» Arthur sostuvo su mirada, con una mirada dura. «No lo creo», respondió con voz monótona y desprovista de emoción. «Lo sé». Luego autorizó a Cross a realizar una verificación exhaustiva de los antecedentes financieros de Eleanor y Marcus. «Lo que sea que oculten, el bache financiero en el que se hayan metido», declaró Arthur con tono frío y decidido, «lo encontraré. Hasta el último centavo, hasta la última deuda». De camino a casa, Arthur hizo otra parada crucial, el departamento de registros del hospital. Meticulosamente, solicitó y obtuvo copias de todos los documentos relacionados con su reciente estancia. Las 200 páginas de su experiencia cercana a la muerte, incluyendo los crudos e innegables informes toxicológicos. Estos informes, que detallaban los niveles exactos de benzodiazepinas y difenhidramina encontrados en su sangre, fueron las primeras pruebas concretas que tuvo en sus manos. 2 días después, una discreta empresa de seguridad llegó a su casa. Bajo la supervisión directa de Arthur, instalaron pequeñas cámaras profesionales en lugares estratégicos: la sala, la cocina y el comedor. Las cámaras eran casi invisibles, se integraban a la perfección con la decoración y podían capturar tanto video como audio. Esa noche, Arthur estaba sentado en su estudio, con un monitor mostrando la señal de vigilancia. Observó a Eleanor y Marcus recorrer la casa, aparentemente ajenos a los ojos silenciosos que grababan cada uno de sus movimientos. Activó el audio y escuchó atentamente. Fragmentos de su conversación llegaron hasta él, primero apagados, luego más claros. «Si lo sabe, ya es demasiado tarde», escuchó decir a Marcus en voz baja y urgente. La respuesta de Eleanor fue tajante. «Necesitamos ese dinero, Marcus. Arruinaste todo con ese último trato». Cada palabra arrancada, cada mirada nerviosa, cada argumento en voz baja confirmaba sus sospechas más profundas, afianzando su fría resolución. No solo eran codiciosos, eran desesperados, peligrosos. Habían intentado matarlo. Arthur se recostó en su silla, con una determinación sombría apoderándose de él. Destruiría sus vidas, juró en silencio, pieza a pieza agonizante, hasta que no quedara nada más que el peso aplastante de sus propias consecuencias. 10 días después de que Arthur Vance contratara a David Cross, recibió la llamada del investigador privado. Arthur respondió, con una silenciosa expectación que le apretaba el teléfono. La voz de Cross, sin rastro de sorpresa, transmitió la cruda realidad de la ruina financiera de Eleanor y Marcus. «Señor Vance»,
comenzó Cross con tono serio. Su hija y su yerno están en serios aprietos. Su deuda total se acerca a los $200.000. Arthur escuchó con expresión sombría, pero sin sorpresa. Cross expuso los detalles con precisión clínica. Marcus tenía la asombrosa cantidad de $95.000 en préstamos comerciales que claramente habían fracasado. A eso se sumaban $48.000 en deudas de tarjetas de crédito, agotadas en múltiples cuentas. La cifra más alarmante era la de $37.000 adeudados a varios prestamistas privados, con un interés exorbitante del 18%. Eleanor, para no ser menos, había acumulado $32.000 en deudas de tarjetas de crédito. Sus pagos mensuales combinados, según nuestras estimaciones, superan sus ingresos combinados en aproximadamente $4.000, explicó Cross. 3 de sus cuentas ya están en mora. Básicamente, están haciendo malabarismos con tarjetas de crédito para pagarlas, señor Vance. Es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El verdadero horror de su desesperación los invadió. No fue el odio lo que los impulsó a envenenarlo, comprendió Arthur con una claridad escalofriante, sino una necesidad mucho más primaria y egoísta. No valía más muerto que vivo porque le guardaran rencor. Valía más porque su muerte liberaría sus bienes, un salvavidas del peso aplastante de su mala gestión financiera. El pensamiento era más frío, más insidioso que cualquier animosidad personal. Esa noche, Eleanor llamó suavemente a la puerta de su estudio, con una voz un tanto dulce. «Papá, estoy preparando la cena. ¿Te gustaría acompañarnos?» Arthur, aún fingiendo debilidad y necesidad de tranquilidad, la despidió con suavidad. «No, gracias, Eleanor. Solo una cena ligera en mi habitación esta noche. Necesito un rato de tranquilidad para mí». Oyó sus pasos alejarse. Un sutil suspiro escapó de sus labios. En cuanto sus pasos se desvanecieron, Arthur abrió un cajón de su escritorio y sacó una serie de carpetas meticulosamente organizadas. Eran sus carpetas de pruebas, cada día más pesadas. Empezó a ordenarlo todo sistemáticamente. Los exhaustivos historiales médicos del St. David's, con los informes toxicológicos incluidos, los exhaustivos informes financieros de David Cross sobre Eleanor y Marcus, las primeras grabaciones de vigilancia que había grabado, y los primeros borradores de los documentos legales que estaba preparando con Eleanor Thorne. Cada hoja de papel, cada archivo digital, era un arma en su arsenal. Al día siguiente, Arthur se reunió nuevamente con Eleanor Thorne, esta vez con un propósito singular: ejecutar un nuevo testamento, uno que fuera absolutamente inatacable en su intención y ejecución. El ambiente era formal, una sala de conferencias sobria en el despacho de abogados de Eleanor Thorne. Estuvieron presentes Arthur, Eleanor Thorne, Lisa Wu, una notaria meticulosa, y 2 testigos imparciales, James Evans y Sofía Rodríguez, empleados del bufete. Un videógrafo profesional grabó discretamente todo el proceso. Arthur se sentó a la cabecera de la mesa pulida, con la postura erguida y la mirada firme. Revisó cada página con atención, y su determinación se fortaleció con cada cláusula. El Nuevo Testamento revocaba explícitamente todos los testamentos y codicilos anteriores. Su declaración principal era inequívoca. Todo su considerable patrimonio debía ser legado a la Fundación de Apoyo a Veteranos del Centro de Texas, una organización benéfica que admiraba desde hacía mucho tiempo. Eleanor Vance Miller, su única hija, fue desheredada explícita e inequívocamente. Adjunto al testamento se encontraba un memorando detallado, un documento diseñado para no dejar lugar a dudas sobre sus intenciones y los motivos que las motivaban. Relataba minuciosamente la discusión con Eleanor y Marcus, el incidente del café envenenado, su posterior hospitalización, el informe toxicológico que confirmaba la presencia de sedantes y antihistamínicos, y su creencia razonable de que Eleanor y Marcus intentaron quitarme la vida para obtener un beneficio económico. Al firmar cada copia del documento, su pulso era firme, su firma firme y clara. El videógrafo capturó cada trazo, cada momento, asegurándose de que no hubiera ninguna duda de coacción ni de disminución de la capacidad. Este fue el primer golpe, una jugada calculada en el largo juego de las consecuencias. 2 días después, Arthur regresó a casa con el testamento recién firmado. Entró en la cocina,
un lugar donde Eleanor solía pasar el rato, y colocó estratégicamente la carpeta del testamento sobre la encimera. El distintivo membrete del bufete de abogados de Eleanor Thorne era claramente visible, un faro diseñado para atraer su atención. Luego se retiró a su habitación, con la puerta entreabierta, y activó la señal de vigilancia de su teléfono. Observó, con una satisfacción sombría, cómo Eleanor entraba en la cocina. Sus ojos, atraídos por la carpeta de aspecto oficial, se abrieron ligeramente. Se acercó con cautela y, tras una mirada vacilante a la habitación vacía, la recogió. Mientras leía el contenido, Arthur vio cómo su rostro palidecía. Sus ojos recorrieron las páginas de un lado a otro, absorbiendo la cruda verdad. Su mano, aferrada al documento, empezó a temblar violentamente. Entonces, al comprender plenamente las implicaciones de su desheredación, se le doblaron las rodillas y se deslizó lentamente al suelo, con un jadeo ahogado escapando de sus labios. Momentos después, el chirrido de neumáticos anunció la llegada de Marcus. Entró por la puerta de golpe, y su irritación se transformó rápidamente en alarma al ver a Eleanor desplomada en el suelo, con el documento legal extendido ante ella. Le arrebató el testamento de las manos temblorosas, apretando la mandíbula mientras lo leía. Una conversación en voz baja y urgente surgió entre ellos. Sus voces se elevaban en susurros frenéticos, aunque Arthur no pudo discernir las palabras exactas. Un pánico, crudo e indisimulado, irradiaba de ellos. Finalmente, Marcus irrumpió en el estudio de Arthur, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. Sin embargo, se detuvo en seco al ver a Arthur. Ya no había fragilidad ni confusión en su actitud. Su mirada era serena, su postura erguida, y una fuerza serena emanaba de él. «¿Qué es esto, Arthur?», preguntó Marcus, avivando su voluntad. «¿Qué has hecho?». Arthur sostuvo su mirada, con voz tranquila y firme. «Ese», dijo, señalando el documento, «es mi Nuevo Testamento, correctamente ejecutado y archivado. Mis últimas voluntades, meticulosamente documentadas. A partir de hoy, ustedes dos no tienen nada que ganar con mi fallecimiento. No te pierdas ni un solo giro de esta historia de traición y venganza. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir la incansable búsqueda de justicia de Arthur mientras le da la vuelta a la tortilla a quienes intentaron destruirlo». Marcus, con el rostro desencajado por una mezcla de incredulidad y rabia, intentó recuperar algo de control. Respiró hondo, intentando dotar su voz de un tono tranquilo y racional, aunque se quebró. «Arthur, esto es absurdo. Claramente no estás pensando con claridad. Has pasado por mucho. Confusión en el hospital, efectos de la medicación. Es comprensible. Podemos hablar de esto cuando lo tengas más claro». Intentó arrebatarle el testamento de la mano a Arthur, pero éste lo sujetó con firmeza. «Tomo decisiones basándome en el envenenamiento, Marcus», respondió Arthur, con la voz interrumpiendo la farsa. Su mirada era firme e inquebrantable. El informe toxicológico fue muy claro. Benzodiazepinas y difenhidramina, el triple de la dosis terapéutica, suficiente para matar a un hombre de mi edad. La máscara cuidadosamente construida por Marcus finalmente se hizo añicos. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron de pánico. «No puedes probar nada», gruñó, acercándose, con voz baja y amenazante. Justo entonces, Eleanor apareció en la puerta, con el rostro bañado en lágrimas frescas y una expresión entrenada de dolor e indignación. «Papá, ¿cómo pudiste?», gimió, desplomándose en el suelo. «¿Cómo pudiste pensar que te haríamos daño? Después de todo lo que hemos pasado». Arthur miró a su hija, la mujer que había criado, la mujer que había intentado acabar con su vida. Ya no había compasión en su corazón, solo una fría y firme determinación. «Porque lo hiciste», dijo con voz monótona, sin emoción, «y ahora no obtendrás nada a cambio». Eleanor, con la cara manchada de rímel, se abalanzó sobre él, agarrándose a las rodillas de Arthur. «Por favor, papá, debemos más de $180,000. Sin la herencia lo perderemos todo. La casa, el negocio de Marcus, todo». Sus súplicas eran desesperadas, guturales, una cruda muestra de instinto de supervivencia. Arthur se apartó, disgustado. «Deberías haberlo pensado»,
dijo con voz gélida, antes de intentar matarme por ello. Marcus, indignado, se adelantó y tiró bruscamente de Eleanor para ponerla de pie. «Bien», espetó, con la cara a centímetros de la de Arthur. «Impugnaremos este testamento. Te demandaremos por todo lo que tienes. Te haremos la vida imposible, viejo». Arthur sostuvo su mirada, con una leve sonrisa en los labios. «Casi mueres, Marcus», replicó con voz firme. «Ya me hiciste la vida imposible. Ahora me toca a mí». Dicho esto, Arthur se dirigió con calma a la puerta de su estudio y la cerró con fuerza, dejando a su hija angustiada y a su yerno furioso de pie en el pasillo. Inmediatamente subió las grabaciones de vigilancia de su enfrentamiento a un servidor seguro, enviando copias a Eleanor Thorne y David Cross. En menos de una hora, David Cross llamó. «Señor Vance», dijo con voz sombría, «Marcus Abatí ha estado ocupado. Mi equipo lo localizó en una oficina del centro. Se ha estado reuniendo con un psicólogo llamado Lawrence Brennan. Es conocido en ciertos círculos por ofrecer diagnósticos personalizados. En otras palabras, redactará cualquier informe que le paguen». Cross hizo una pausa. «Planea declararlo incompetente». A Arthur se le heló la sangre. Conocía esta táctica: socavar el testamento desacreditando el estado mental del testador. Inmediatamente se dirigió a la oficina de David. En un gran monitor, David mostró fotos de vigilancia de Marcus entrando en el discreto edificio de Brennan. «La reputación de Brennan lo precede», confirmó David. «Un historial de prácticas poco éticas, aunque nada que haya llegado a los tribunales. Es cuidadoso». Mientras hablaban de las mudanzas de Marcus, Arthur recordó algo más. «Eleanor ha estado visitando con frecuencia a Martha Jenkins, nuestra vecina», mencionó, «una anciana chismosa. Las he visto hablar largo y tendido. Es evidente que Eleanor intenta crear una narrativa de que estoy confundido o olvidadizo ante cualquiera que quiera escucharme». Arthur llamó inmediatamente a Eleanor Thorne. «Eleanor», declaró con voz firme, «necesito una evaluación psiquiátrica completa, absolutamente irreprochable». Eleanor Thorne no dudó. «Entiendo, Arthur. Voy a conseguir que la doctora Evelyn Reed, psiquiatra forense certificada, tenga una cita. Es intachable. La programaremos lo antes posible». La doctora Evelyn Reed cumplió con creces las promesas de Eleanor Thorne. Durante 3 sesiones exhaustivas, realizó una evaluación exhaustiva de Arthur Vance. Examinó su historial médico, realizó pruebas cognitivas, analizó sus relaciones y sondeó sus inquietudes actuales. Arthur respondió a todas las preguntas con sinceridad, detallando sus interacciones con Eleanor y Marcus, el intento de envenenamiento y sus acciones posteriores. Le mostró los informes toxicológicos y el análisis financiero inicial. Al concluir la evaluación, la doctora Reed presentó sus hallazgos con serena confianza. Su informe declaró, inequívocamente, que Arthur Vance demuestra plena capacidad cognitiva, incluyendo memoria, juicio y capacidad para tomar decisiones intactos. Sus preocupaciones sobre ciertos miembros de la familia parecen basadas en la realidad y no indican ninguna ideación delirante o paranoide. Esto fue un escudo contra el ataque anticipado de Marcus. Mientras tanto, David Cross intensificó la vigilancia sobre Marcus y la doctora Brennan. Programó una grabación de su próxima reunión, previendo que Marcus intentaría concretar su plan. Arthur también tuvo un papel directo. Una tarde, siguió discretamente a Marcus a una cafetería apartada. Desde un punto estratégico al otro lado de la calle, fotografió a Marcus deslizando un sobre blanco y grueso por la mesa hacia Brennan, quien, con sutileza experta, lo guardó discretamente en el bolsillo. Un pago en efectivo. El equipo de audio oculto de David, estratégicamente ubicado, captó toda la conversación. Brennan, con la voz apenas un murmullo, accedió a proporcionarle a Marcus un diagnóstico convincente de demencia severa por una suma de $5.000. Discutieron tácticas para iniciar un proceso de tutela, inventar síntomas y asesorar a Eleanor sobre cómo presentar pruebas del supuesto deterioro de Arthur. «Esto es infalible, señor Vance», declaró David Cross más tarde, reproduciendo la grabación nítida en su oficina. «Los tiene. Intento de asesinato. Y ahora esto. Conspiración para cometer fraude. Maltrato a ancianos.
Esta es precisamente la ventaja que necesitamos. Arthur escuchó las palabras incriminatorias de Brennan, con una satisfacción sombría que lo invadía. Lo habían subestimado, y ahora pagarían caro. Arthur Vance comprendió el poder de los ataques preventivos. Antes de que Marcus pudiera poner en marcha su plan de incompetencia, Arthur decidió reforzar sus defensas. Extendió una invitación inesperada a Martha Jenkins, su vecina entrometida pero, en el fondo, bien intencionada. Mientras tomaban una taza de té, le mostró con calma la evaluación psiquiátrica completa de la doctora Evelyn Reed, explicándole su importancia sin revelar el oscuro drama familiar. Martha, inicialmente sorprendida, leyó el informe con los ojos muy abiertos. Arthur entonces le pidió cortésmente que documentara sus observaciones sobre su lucidez y capacidad mental actuales, quizás en un correo electrónico. Un poco halagada por ser incluida, Martha accedió con gusto y le envió un correo electrónico entusiasta a Arthur más tarde ese mismo día, confirmando su agudo intelecto. Con esta pequeña pero crucial prueba social obtenida, Arthur se reunió con Eleanor Thorne y David Cross. Arthur, ahora con el control absoluto, presidía la pulida mesa de conferencias. Su porte reflejaba su inquebrantable competencia. Expuso la estrategia. El informe del Dr. Reed anularía los intentos de Marcus de presentarlo como un enfermo mental. La grabación de Marcus y Brennan, declaró Arthur con voz tranquila. La guardaremos por ahora. Es una herramienta poderosa. La usaremos cuando cometan un delito más grave, uno donde su intención sea innegablemente criminal. No se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurar el máximo daño. Eleanor Thorne asintió, mientras redactaba una carta certificada. Este documento oficial, concebido para ser legalmente irrefutable, estaba dirigido a Eleanor y Marcus. Les notificaba formalmente la capacidad cognitiva confirmada de Arthur, haciendo referencia al informe del Dr. Reed, y les hacía una severa advertencia. Cualquier afirmación falsa sobre su capacidad disminuida o cualquier conspiración para cometer fraude se enfrentaría a medidas legales inmediatas y severas. Arthur observó en su cámara de vigilancia cómo Marcus recogía la carta certificada del buzón. Vio cómo el rostro de Marcus se ensombrecía al leer, con una escalofriante mezcla de frustración y miedo creciente en sus ojos. El plan estaba funcionando. Esa noche, el sistema de vigilancia captó una acalorada discusión entre Eleanor y Marcus. Sus voces, aunque apagadas, estaban impregnadas de pánico. «Esta carta dice que nos demandarán si afirmamos que es incompetente», gritó Eleanor, con la voz aguda y aterrorizada. «Derek, lo sabe todo». El nombre Derek, un desliz, confirmó que la red de engaños de Marcus se extendía más allá de lo que Arthur había pensado inicialmente. Pero el mensaje principal estaba claro. Su contraataque estaba dando en el blanco. A la mañana siguiente, Arthur le ordenó a Eleanor Thorne que iniciara el proceso de desalojo. «No más», declaró con voz firme. «No más vivir en mi casa mientras conspiran contra mí. Ya hicieron su voluntad». Eleanor Thorne actuó con rapidez. Se presentó una demanda de alquiler o posesión, un documento formal que exigía a Eleanor y Marcus pagar una renta mensual de $2.800 a precio de mercado, con vencimiento en un plazo de 10 días, o enfrentarse al desalojo inmediato de la propiedad. Habían vivido sin pagar alquiler durante demasiado tiempo. Ahora, pagarían o se irían. Unas semanas después, Arthur, acompañado de Eleanor Thorne, compareció ante el Tribunal de Justicia del Condado de Travis. La jueza Olivia Chen, una mujer severa pero justa, presidió el caso de desalojo. Sarah Green, la abogada inexperta que Marcus y Eleanor habían conseguido, intentó presentar el asunto como una disputa familiar, presentando a Arthur como un padre cruel y vengativo. Pero la jueza Chen, impasible ante las apelaciones emocionales, falló estrictamente basándose en el Código de Propiedad de Texas. Los demandados, la señora Vance Miller y el señor Miller, no tienen contrato de arrendamiento legal, declaró la jueza Chen, con su voz resonando en la sala. Están ocupando la propiedad sin pagarle alquiler al propietario, el señor Vance. Por lo tanto, el tribunal falla a favor del demandante. La jueza Chen ordenó a Eleanor y Marcus pagar el alquiler mensual de mercado de $2.800.
más un depósito de garantía, o desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Fue una victoria clara e innegable para Arthur. Afuera del juzgado, Marcus se abalanzó sobre Arthur, con el rostro morado de rabia. ¿Crees que esto se acabó, viejo? No nos rendiremos. Haremos de tu vida un infierno. Arthur lo miró con expresión serena. Intentaste arrojarme a una tumba, Marcus, respondió con voz tranquila pero escalofriante. La calle es generosa en comparación. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Marcus balbuceando de frustración. La presión financiera fue el siguiente factor a considerar. Los exhaustivos informes de inteligencia financiera de David Cross, que detallaban las crecientes deudas de Marcus y Eleanor, se convirtieron en la base de una campaña de información dirigida. Copias del Nuevo Testamento de Arthur, que desheredaba explícitamente a Eleanor, junto con la orden oficial de desalojo, se difundieron discreta pero ampliamente entre los numerosos acreedores de Marcus. El efecto fue inmediato y devastador. Salvatore Rossi, el prestamista privado que tenía la deuda de $37.000 de Marcus, con un interés exorbitante del 18%, fue el primero en reaccionar. Su llamada a Marcus fue grabada por el sistema de vigilancia de David. La voz de Rossi era fría y amenazante. «Marcus», gruñó, «he oído que estás a punto de quedarte sin hogar y que tu esposa ya no está en el testamento. Mi dinero, con intereses, vence en una semana. Sin prórrogas». Los desesperados intentos de Marcus por conseguir nuevos préstamos se toparon con puertas cerradas y rechazos cada vez más hostiles. Los bancos, ya recelosos, ahora lo veían como un activo tóxico. Los prestamistas privados, impulsados por la nueva información, percibieron la gravedad del asunto. La presión financiera, orquestada por Arthur, los aplastaba a ambos, presionándolos cada día más. Los muros de su precario imperio financiero comenzaban a derrumbarse. La inmensa presión financiera, sumada al inminente desalojo, finalmente quebró a Eleanor. Un jueves por la tarde, mientras Marcus estaba desesperado por conseguir dinero, llegó a la oficina de Arthur. Parecía completamente derrotada, con los hombros hundidos y los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. No era la misma mujer que le había dado un puñetazo en el escritorio, ni la que le había ofrecido café envenenado. Era solo una sombra de lo que era. «Papá», suplicó, con la voz apenas un susurro, llena de lágrimas contenidas. «Por favor, no hagas esto. No nos desalojes. No tenemos a dónde ir. Ahora mismo no podemos pagar el alquiler en Austin. Si nos desalojas, viviremos en nuestro coche. Por favor». Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas y crudas. Arthur, sin embargo, permaneció impasible. La miró con expresión cuidadosamente neutral, con voz serena y sin emoción. «Eleanor», preguntó con mirada firme, «intentaste matarme. ¿Por qué me importaría dónde vives?» La brusquedad de su pregunta pareció quebrantar su última defensa. Su compostura se desmoronó por completo. Se le quebró la voz. Una confesión desesperada la desgarró. «Estaba desesperada, papá», sollozó, hundiendo la cara en las manos. «Debemos tanto dinero. Marcus, fue idea de Marcus. Dijo que ibas a morir pronto de todas formas, con tu corazón y tu edad, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Prometió que sería rápido, y entonces todos nuestros problemas se resolverían». Mientras hablaba, la mano de Arthur se apretó instintivamente alrededor de su teléfono, que grababa discretamente en su bolsillo. Texas, por suerte, era un estado de consentimiento unipartidista. Cada palabra de su confesión, cada detalle del complot calculado de Marcus, estaba siendo registrado meticulosamente. Era la pieza que faltaba, la confesión innegable. Esperó a que terminara, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Entonces, con voz tranquila, casi inquietantemente tranquila, dijo: «Gracias por admitirlo, Eleanor». Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, llenos de horror. Su rostro palideció al comprender las implicaciones de sus palabras. Había confesado, en una grabación. Sus hombros se desplomaron, y un sollozo silencioso y desesperado la sacudió. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron el explosivo desenlace. Marcus, al volver a casa y darse cuenta de lo que había hecho Eleanor, montó en cólera. «¿Lo admitiste?», rugió, con la voz estremeciendo la casa. «¿De verdad le dijiste que fuimos nosotros?
¿En qué estabas pensando, idiota? Su relación, ya fracturada, se desintegró por completo. Durante los días siguientes, apenas hablaron. Sus interacciones se limitaron a amargas acusaciones y silencios sepulcrales. Eleanor se movía por la casa como un fantasma, haciendo trompicones entre empacar y desempacar cajas, con el peso de su inminente pérdida de hogar y su confesión aplastándola. El día 25 del plazo de 30 días para el desalojo, Eleanor Thorne envió el aviso final, un duro recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Marcus, en un último y desesperado acto de desafío, decidió confrontar a Arthur por última vez. Lo encontró en la cocina, preparando una comida sencilla. Su rostro era una máscara de furiosa determinación. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa. «Si sigues adelante con este desalojo, Arthur», gruñó, «te juro que denunciaré maltrato a ancianos. Les diré a todos que estás senil, que sufres delirios. Me aseguraré de que nadie crea ni una palabra de lo que digas». Arthur casi sonrió. Dejó el cuchillo con calma y se giró hacia Marcus, con una postura que irradiaba poder silencioso. «Marcus», dijo con voz mesurada, completamente serena, «revisemos los hechos. Tengo una evaluación psiquiátrica completa realizada por un especialista forense certificado, que demuestra mi plena competencia cognitiva. Tengo imágenes de vigilancia que muestran tus repetidos intentos de manipularme y abusar de mí, emocional y económicamente. Y ahora...» Arthur hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran con un impacto devastador. «Tengo una grabación de Eleanor admitiendo, en sus propias palabras, que orquestaste mi envenenamiento». La bravuconería de Marcus se desvaneció. Su rostro se relajó. Cada músculo de su cuerpo pareció desinflarse ante el peso de las palabras de Arthur. Finalmente comprendió. Estaba total e inequívocamente superado. Cada movimiento que había hecho, cada mentira que había dicho, había sido anticipada y contrarrestada. Arthur se acercó, bajando la voz a un tono bajo y gélido. «Así que, aquí tienes tu ultimátum. Te vas voluntariamente, en silencio, y consideraré no presentar cargos penales por intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Obligas al sheriff a sacarte de mi casa a rastras, y yo envío todas las pruebas que tengo, los informes toxicológicos, las grabaciones de vigilancia, la confesión de Eleanor, Marcus, tus grabaciones con Brennan, todo, directamente a la policía y a la fiscalía. La decisión, Marcus, es totalmente tuya». Marcus se quedó congelado por un largo momento. La lucha se había agotado, y la realidad de su situación finalmente lo dominaba. El día 29, el día antes de que se ejecutara el desalojo, Arthur observaba desde la ventana de su habitación. Vio a Marcus, la imagen de la ira impotente, cargando cajas y muebles baratos en una camioneta destartalada que debía haber tomado prestada o alquilado. Eleanor, con el rostro destrozado por las lágrimas, llevó sus pertenencias restantes a su pequeño coche, con los hombros temblorosos por sollozos silenciosos. Se marcharon, por separado, a la dura realidad de sus consecuencias, dejando atrás la gran casa que habían codiciado y por la que casi habían matado. Una fría y dura satisfacción se apoderó de Arthur. No era triunfo ni alegría. Era la silenciosa y sombría satisfacción de la justicia. Cogió el teléfono y llamó a David Cross. «David», dijo con voz firme y clara, «envía todo lo que tenemos a la fiscalía. Todas las pruebas. Es hora de terminar con esto». 2 semanas después de la dolorosa pero necesaria partida de Eleanor y Marcus de su casa, Arthur Vance, acompañado de Eleanor Thorne y David Cross, entró en la imponente fiscalía del condado de Travis. El aire en la recepción se impregnaba de la intensidad silenciosa de los procedimientos legales, un marcado contraste con el silencio familiar de su casa, ahora vacía. No habían venido para una conversación, sino para un ajuste de cuentas. Los dirigieron a la oficina de la fiscal de distrito Nicole Evans, una mujer conocida por su implacable persecución de casos de maltrato a personas mayores. Era aguda, perspicaz, y tenía una actitud sensata que Arthur respetó de inmediato. Sobre su gran escritorio de roble, colocaron 3 cajas meticulosamente organizadas, rebosantes de los frutos del metódico contraataque de Arthur. David Cross, siempre profesional, comenzó a ordenar metódicamente las carpetas ante Nicole Evans. «Lo hemos categorizado todo, señora Evans», declaró con voz tranquila y precisa.
Pruebas médicas, vigilancia, registros financieros, conspiración y la confesión. Cada carpeta estaba etiquetada, cotejada y resumida, prueba del meticuloso trabajo que él y Arthur habían realizado. Nicole Evans, con una expresión inicial de escepticismo profesional, comenzó a examinar los documentos. Frunció el ceño al examinar los informes y apretó los labios. «Esto es sin duda exhaustivo», comentó, con un tono que transmitía una cautela impresionada. Levantó la vista, fijando la mirada en Arthur. «Señor Vance, necesito entender cómo se obtuvieron algunas de estas pruebas. En particular, las grabaciones. Necesitamos asegurarnos de que todo sea admisible». David Cross tomó la iniciativa sin problemas. «Señora Evans, todas las grabaciones de audio fueron obtenidas en Texas, un estado con consentimiento unipartidista por el propio señor Vance. Por lo tanto, es totalmente legal. Las cámaras de vigilancia se instalaron en las zonas comunes de la residencia privada del señor Vance, lo cual también está dentro de los límites legales. Y los registros financieros se obtuvieron mediante una investigación privada autorizada, también legal según los términos que el señor Vance aceptó. Expuso el marco legal con una claridad experta, sin dejar lugar a dudas. Nicole Evans asintió lentamente. Su escepticismo dio paso a una intensidad más concentrada. Tomó el informe médico del doctor Mitchell y comenzó a leer en voz alta, adquiriendo un tono grave. Concentración de benzodiazepina 3,2 veces superior a los niveles terapéuticos, combinada con difenidramina en dosis tóxicas. Esta combinación, dada la edad del paciente y sus condiciones preexistentes, podría razonablemente causar la muerte en un corto plazo. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de Arthur. «Señor Vance», declaró con voz monótona y escalofriante, «esto no es un intento de envenenamiento, es un intento de asesinato». Luego pasó a las pruebas de vigilancia. David Cross puso en cola videoclips y grabaciones de audio en una tableta. Nicole observó, con expresión sombría, cómo Eleanor, con esa sonrisa forzada, le servía el café a Arthur. Escuchó atentamente las conversaciones susurradas entre Eleanor y Marcus, el miedo y la desesperación crecientes en sus voces. La conspiración para declarar a Arthur incompetente, sus problemas financieros. Todo se desplegaba ante ella, un tapiz de codicia y traición. Finalmente, Nicole Evans reprodujo la confesión grabada de Eleanor. La escuchó 2 veces. Las palabras crudas y emotivas resonaron en la silenciosa oficina. «Fue idea de Marcus. Dijo que ibas a morir pronto de todas formas, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Necesitábamos el dinero. Yo no quería, pero estamos muy endeudados». Nicole detuvo la grabación, recorriendo con la mirada a Arthur, luego a Eleanor Thorne y finalmente a David Cross. Su rostro estaba firme, decidido. «Esto es admisible», confirmó con voz firme. «Esto es condenatorio. Y esto, caballeros», dijo, golpeando la tableta, «es más que suficiente para emitir órdenes de arresto inmediatas». Inmediatamente llamó a la detective Isabella Reyes, del Departamento de Policía de Austin, una investigadora experimentada conocida por su meticulosa elaboración de casos. La detective Reyes fue citada. Se le informó sobre la asombrosa profundidad de las pruebas y luego mantuvo una entrevista de 2 horas con Arthur. Arthur relató su terrible experiencia, con un testimonio preciso y sereno, respaldado por una montaña de documentación. La detective Reyes consideró su relato extremadamente creíble. 3 días después, la justicia empezó a funcionar con un ímpetu innegable. La detective Reyes y Nicole Evans consiguieron órdenes de arresto del juez Daniel Hayes, quien, tras revisar las pruebas, las firmó sin dudarlo. La mañana de los arrestos, el día que Arthur llevaba meses esperando, su teléfono sonó exactamente a las 6:30. Era la detective Reyes. «Señor Vance», dijo con voz profesional y nítida, «nos mudamos. Por favor, quédese en casa y no salga de la propiedad». Arthur se sentó junto a su ventana, observando la calle tranquila, con una mezcla de aprensión y satisfacción sombría en su interior. Esperó, con la mirada fija en la entrada vacía, que una vez albergó los coches de Eleanor y Marcus. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, a las 9:15 am, su teléfono volvió a sonar.
Era la detective Reyes. «Señor Vance», anunció con un tono de firmeza en su voz, «Amanda Thornton y Derek Thornton han sido arrestados y acusados de intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Actualmente se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Travis». Arthur colgó el teléfono. Estaba sentado en su casa tranquila y vacía, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sintió una profunda exhalación, una liberación que se dio cuenta de que había estado conteniendo durante meses, desde el momento en que se desplomó en el suelo de su sala. La primera fase importante había terminado. Los arrestaron. Pero este no era el final. Era solo el comienzo de la siguiente fase: el juicio. A finales de agosto, con el calor texano aún agobiante, Arthur Vance, impecablemente vestido con un traje gris conservador, se sentó en la silenciosa galería del Tribunal Penal del Condado de Travis. Se acercaba su turno para testificar y una silenciosa sensación de fin lo invadió. La fiscal de distrito Nicole Evans, un pilar de serena profesionalidad, se le acercó brevemente. «Recuerde, señor Vance», le aconsejó en voz baja pero firme, «claro, objetivo, sin emoción, solo la verdad». El juicio comenzó con las declaraciones iniciales de Nicole Evans, con una voz que resonaba con claridad. «Este es un caso de avaricia, desesperación y traición», declaró, recorriendo con la mirada al jurado. «Se trata de la hija y el yerno de un hombre, abrumados por una deuda abrumadora, que intentan asesinarlo para obtener una casa de $850,000 que querían de inmediato». Pintó una vívida imagen de intención calculada y avaricia despiadada. El defensor público de Eleanor, Daniel Price, replicó, argumentando la desesperación y manipulación de su cliente, en lugar de la intención de matar, intentando culpar a Marcus. La abogada de Marcus, María Santos, afirmó con vehemencia la inocencia de su cliente, presentándolo como un peón involuntario manipulado por las preocupaciones financieras de Eleanor. El doctor Mitchell, médico de cabecera de Arthur en St. David's, fue el primer testigo clave. Su testimonio fue escalofriantemente preciso y confirmó la presencia de dosis letales de benzodiazepinas y difenhidramina en el organismo de Arthur. Enfatizó que la combinación y la cantidad específicas requerían conocimiento e intención, descartando rotundamente cualquier posibilidad de accidente o mala administración. La detective Isabela Reyes subió al estrado y guió al jurado a través de la meticulosa investigación policial. Mostró fotos de frascos de medicamentos vacíos encontrados en la basura de Eleanor y Marcus, junto con capturas de pantalla de búsquedas en Internet realizadas desde sus dispositivos, incluyendo consultas incriminatorias como «dosis letal de benzodiazepinas para ancianos» y «¿cuánto tiempo se tarda en morir por una sobredosis de sedantes?». David Cross, el experimentado investigador privado, les siguió, testificando sobre la exhaustiva vigilancia que había llevado a cabo. Reprodujo fragmentos de Eleanor y Marcus susurrando frenéticamente. Fragmentos de sus desesperadas conversaciones resonaron por la sala, incluyendo la frase contundente: «Si lo sabe, ya es demasiado tarde». Martha Jenkins, vecina de Arthur, ofreció una perspectiva diferente al testificar sobre los intentos de Eleanor de difundir afirmaciones falsas sobre el deterioro del estado mental de Arthur, contrastándolo marcadamente con sus propias observaciones sobre su inquebrantable claridad y su agudo ingenio. La sala quedó en silencio mientras se reproducía la confesión grabada de Eleanor. Su voz desesperada y llena de culpa llenó la sala, detallando el plan de Marcus. «Fue idea de Marcus. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos. Necesitábamos el dinero. Yo no quería, pero estamos muy endeudados». La emoción cruda, la innegable verdad en su voz, era palpable. Finalmente, Arthur subió al estrado. Con calma y objetividad, relató la discusión, el café envenenado, su repentino colapso y su desesperada llamada al 911. Habló de su amor por la hija que creía conocer, la de sus recuerdos, aclarando que su testimonio no se debía al odio hacia esa niña, sino a un solemne deber hacia el hombre que había sido envenenado. Su serenidad, su serena fortaleza, impactaron profundamente al jurado. En contra del consejo desesperado de su abogado, Eleanor insistió en testificar. Rompió a llorar, disculpándose repetidamente, alegando que
Solo le había dado pastillas para dormir, para que su padre se relajara. Sin embargo, Nicole Evans desmanteló hábilmente su defensa, presentando pruebas de sus búsquedas específicas en Internet de dosis letales y la premeditación de sus acciones. Marcus también lo negó todo, manteniendo su inocencia e intentando desviar la culpa. Pero Nicole Evans asestó otro golpe demoledor al reproducir la grabación, donde él discutía informes psiquiátricos falsos con Lawrence Brennan. El jurado, ya convencido, observó cómo la fachada cuidadosamente construida por Marcus finalmente se derrumbaba bajo el peso de su propio engaño grabado. Tras 7 largas horas de deliberación, el jurado regresó. La voz del presidente del jurado fue clara e inquebrantable. Declaramos a la acusada, Eleanor Vance Miller, culpable de ambos cargos de intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Una exclamación de asombro recorrió la sala cuando Eleanor se desplomó, sollozando desconsoladamente. Y declaramos al acusado, Marcus Miller, culpable de ambos cargos de intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Marcus permaneció inmóvil, pálido, con la derrota grabada en su rostro. 2 semanas después, en la audiencia de sentencia, la agente de libertad condicional Emily Cho recomendó una pena intermedia para Eleanor, reconociendo su confesión y aparente remordimiento, pero una pena superior para Marcus, alegando su intención de manipulación. Nicole Evans, con argumentos apasionados, pidió 15 años para Eleanor y 18 para Marcus, enfatizando la gravedad del delito. Arthur pronunció una declaración improvisada, con voz firme, aunque teñida de profunda tristeza. Habló de la profunda violación de la confianza, la intención deliberada y la profunda cicatriz psicológica que le dejó su propia familia. Eleanor, a través de su abogado, expresó un profundo arrepentimiento. Sus lágrimas parecían sinceras esta vez. Marcus, sin embargo, mantuvo su inocencia con firmeza, firme en su determinación, incluso ante la condena. La jueza Clara Davis, con voz firme, dictó sentencia. Eleanor Vance Miller fue condenada a 12 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 6. Marcus Miller recibió 15 años, con libertad condicional después de 10. Ambos fueron condenados a pagar $155,000 en concepto de restitución a Arthur Vance. La violación de la confianza familiar, concluyó la jueza Davis, recorriendo con la mirada a los acusados, hace que este delito sea particularmente atroz. Una profunda sensación de cierre invadió a Arthur. Sintió que se le quitaba un peso de encima, que un profundo dolor finalmente remitía. Regresó a casa y cambió sistemáticamente todas las cerraduras. Llamaron a la empresa de mudanzas para empacar y retirar los últimos restos de las pertenencias de Eleanor y Marcus, limpiando el espacio de su persistente presencia. En una caja, encontró una pequeña y descolorida fotografía de la infancia de Eleanor, sonriendo inocentemente. La conservó, no para exhibirla, sino como un recuerdo silencioso y doloroso de una hija que una vez conoció. Desde la prisión, Eleanor finalmente envió una carta, expresando profundo arrepentimiento por sus acciones. Arthur, reconociendo su genuino sufrimiento, escribió una respuesta breve y sincera. No estaba listo para perdonar, explicó, ni para una visita, pero mantenía abierta la posibilidad de un futuro que aún no podía imaginar. Arthur decidió vender su imponente casa. Estaba llena de fantasmas, de recuerdos, tanto buenos como terribles. Con la restitución y una parte de su patrimonio, creó el Fondo de Justicia para Ancianos Arthur Vance, a través de la Fundación de Apoyo a Veteranos del Centro de Texas, un legado dedicado a apoyar a las víctimas de abuso de ancianos, garantizando que otros puedan encontrar la justicia por la que él luchó con tanto ahínco. Compró un apartamento nuevo en un piso alto, con una vista panorámica del horizonte de Austin. En su porche trasero, con la suave brisa del atardecer en el rostro, se sentó con una taza de café que él mismo había preparado, sin el menor atisbo de miedo. Reflexionó sobre su trayectoria, de la traición a la supervivencia, de víctima a defensor. Se sentía estable, completo. Era Arthur Vance, un superviviente, no una víctima, listo para su futuro, fuera lo que fuese.